El ministerio Palabra de Gloria y su pastor Luis Matos presenta el poder de la palabra. Pero la gente que tiene visión espiritual es la gente que se da cuenta, que discierne cuando Dios se mueve. Alabado y adorado sea Dios. Un espacio lleno del poder del Espíritu Santo. Dios sanó a su hijo de SIDA. Lo traje un día cualquiera acá donde el pastor, él me oró y gracias a Dios hoy el niño está sano. Palabra de Gloria es un ministerio que está impactando en Sabana Larga con una visión de avivamiento para Colombia y las naciones. Pero ya gracias a Dios estoy sana, no siento dolor. Prepárate y recibe lo que Dios quiere hablar a tu vida. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús. Den un aplauso al Rey antes de ir a la palabra. Levítico capítulo 6, versículo 12. Dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Diga: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Debemos mantener el fuego encendido. La palabra está diciendo que el fuego en el altar nunca se debe apagar. Y el versículo 13, ese fuego debe arder continuamente en el altar. La palabra continuamente se refiere siempre, cada mañana, todos los días. En pocas palabras, lo que está diciendo el versículo es que ese fuego nunca se debe apagar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nunca se debe apagar. Ahora, aquí vemos tres cosas en este versículo. Tres cosas aparecen aquí. Primero, aparece el altar. Diga conmigo, el altar. Dice: el fuego en el altar no se apagará. Diga conmigo, el altar. Lo segundo que aparece en estos versos es el sacrificio. Diga conmigo, el sacrificio. Dice que se ofrecerán sacrificios de paz. Y lo tercero que aparece aquí es el fuego. Diga conmigo, el altar, el sacrificio y el fuego. Diga conmigo, el altar, el fuego y el sacrificio. Diga: el altar, el sacrificio y el fuego. Las tres cosas son necesarias. Para que se pueda hacer un sacrificio, debe primero erigirse o levantarse un altar. Para que pueda haber fuego, debe haber un sacrificio. Y para que haya sacrificio, debe levantarse un altar. No se podía ofrecer sacrificio si no había altar. Y no se podía encender fuego en el altar si no había sacrificio. Porque lo que hacían era que cuando se degollaban los animales, el restante de las vísceras de aquellos animales era colocada en el altar y se le metía candela, para que usted me entienda. Se encendía o se quemaban las grosuras y el altar permanecía encendido de los sacrificios que se ofrecían. Ahora, había otro altar que era el altar de bronce. Este era el altar de piedra. Pero en la cultura hebrea habían diferentes tipos de sacrificios. Diga conmigo, sacrificio. Habían sacrificios que eran holocaustos, que era que mataban animales. Habían sacrificios que eran ofrendas en especie de productos o frutos de la tierra. Era un tipo de ofrenda. Y había un altar donde no se sacrificaba nada, sino que se quemaba o se presentaba el incienso, el altar del incienso.
Y había altar donde se presentaba el fruto de la tierra. Y había altar donde se sacrificaban animales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, diga conmigo, el altar. Ahora, ¿qué es el altar? Estamos hablando del antiguo pacto. El altar era un lugar que se construía en piedra o en bronce, refiriéndonos al altar del tabernáculo, donde los hebreos presentaban sacrificios a Dios, donde el pueblo de Israel presentaba su ofrenda en el altar. Era un lugar que se establecía como señal de la presencia de Dios. El altar pasaba a ser como un tipo de mediador entre Dios y el que presentaba la ofrenda, o el que se acercaba a él para tener comunión con Dios. El altar era el intermediario o la mediación entre aquel que quería adorar a Dios y el Dios que recibe adoración. Ahora, todo hombre en la Biblia que quería acercarse a Dios, hacer un voto, hacer un pacto o a estar cerca con Dios, siempre lo hacía a través de un altar. No es el tema de esta mañana, pero te quiero hacer un recuento breve. Usted habla desde que Noé presentó ofrendas a Dios. Job hacía un altar por sus hijos. Aún el mismo Jacob levantó altar. Abraham presentó altar, hizo sacrificio. Y si analizamos la vida de todos los hombres de Dios en la Biblia, en el antiguo pacto, cada vez que iban a hacer algo serio con Dios, cada vez que iban a hacer un compromiso con Dios, cada vez que iban a empezar una relación de pacto con Dios, cada vez que iban a acercarse a Dios para una promesa o por el establecimiento de un pacto, siempre había de por medio un altar. O sea que los hombres de Dios en la Biblia eran hombres de altar. Levante la mano conmigo y diga: hombres de altar. Levántala nuevamente, diga: hombres de altar. O sea que el altar era un tipo de mediación entre Dios y su pueblo. Aún el pueblo no podía acercarse directamente a Dios, lo hacían a través de un sacerdote. Y el sacerdote presentaba la ofrenda por el pueblo, y el sumo sacerdote la presentaba en el lugar santísimo. Pero en medio de ese sacerdote y Dios, primero había un altar de sacrificio, donde se ofrecía el sacrificio inmolado para expiación del pecado por el pueblo. Ahora, un altar era importante. Sin el altar no podía haber culto. Sin altar no podía haber entrega y consagración y sacrificio. Sin altar no se podía expresar la adoración en el templo. El altar era necesario. Diga conmigo, el altar era necesario. Ahora, uno de los objetos principales del templo, construido con medidas, con lineamientos dados por Dios a Moisés exactos, era el altar. No podía darse el antojo de construirlo como a él le parecía. Tenía que hacerlo de acuerdo al modelo, al diseño y a los lineamientos dados por Dios. No podía darse el antojo de levantar un altar como a él le parecía. Ahora, diga conmigo, el altar era un lugar de culto a Dios. El altar era donde se recibía el perdón y el pueblo expresaba su culto de adoración a Dios. El pueblo expresaba su culto, su sacrificio, y Dios manifestaba su perdón y su expiación. Ahora, diga conmigo, el altar. Pero en el altar hay sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Ahora, ¿qué era el sacrificio? Era una ofrenda que se presentaba en el altar. Habían diferentes tipos de ofrenda y de sacrificio, y no quiero detallarlos ahora. Pero lo importante de esto es que en el altar era el lugar donde se presentaban las ofrendas, donde se presentaba el sacrificio. O sea que, aunque habían diferentes tipos de sacrificio, no podía ser aceptado el sacrificio si no era hecho en un altar. Si alguno de los hombres de Dios se atrevía a decir: voy a sacrificar este cordero, pero me voy a tirar en el suelo, voy a barrer aquí un poquito, voy a sentarme aquí en la arena y voy a degollar a este animal en la arena y lo voy a ofrecer aquí en la arena, en el suelo, ¿será que era válido? No era aceptado, porque esa ofrenda, antes de presentarla, tenía que levantar un altar. Y si estaba en el desierto o en algún lugar, tenía que levantar y construir el altar. Entonces, una de las formas de levantar un altar era recoger piedras, amontonarlas una encima de la otra hasta el punto de construir un altar. Luego buscaba la leña, juntaba la leña, encendía el fuego y colocaba a la víctima. Ese era el sacrificio.
Pero no se podía ofrecer sacrificio encima de cualquier mesa, o en el suelo, o en los escalones, o en los atrios del templo. No se podía. Tenía que haber un altar de por medio. Entonces dan gloria a Dios. Ahora con esto quiero enseñarte una verdad espiritual. Porque aunque es cierto que no estamos en la ley, ya no ofrecemos sacrificios de animales, ya no estamos bajo la dispensación del antiguo pacto, es cierto esto, pero hay una verdad espiritual que nos enseña todo esto. Sabiendo que el antiguo pacto es sombra del Nuevo Testamento, de la gracia de Dios, amén. Ahora el altar, usted se preguntará, pastor, entonces, si ya no debemos levantar altar de piedra, si ya no debemos matar a ningún animal para ofrecer sacrificio, entonces ¿por qué usted nos habla de eso? Entonces, ¿qué tiene que ver con el cristiano en la tipología del sacrificio y del altar del antiguo pacto? Pues mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diga conmigo, altar. Diga, altar. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Así que hermanos, ¿ya lo encontró? Si usted no tiene Biblia, aquí tenemos Biblia, hermano. Y usted apoyará el ministerio, 12,000 pesos, Biblias sencillas, amén. Y nos queda una de mejor material, 35,000 pesos. Para los que nos escuchan en la radio que quieren Biblia y no tienen, comuníquese con nosotros, gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quédese ahí. Aunque es cierto que ya no tenemos que ofrecer animales, que ya no tenemos que matar un cordero, porque el cordero inmolado, Cristo nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Aunque es cierto que no tenemos que levantar un altar de piedra, pero aún, aunque ya no existen los sacrificios de animales, hay un sacrificio vivo y santo que tú y yo estamos llamados para presentar. Un sacrificio espiritual que dice la palabra: les ruego que presenten vuestros ¿qué? Vuestros cuerpos. Ahora no tenemos que sacrificar animales, pero ¿sabes qué es lo que ahora tenemos que sacrificar? Nuestro propio cuerpo, nuestro yo, nuestra naturaleza tiene que morir en el altar. Tiene que ser sacrificada la carne en el altar. Tiene que ser presentada como una ofrenda. Y hasta que no muera la víctima, aleluya, no puede cesar de ofrecer sacrificio en el altar del Señor. Aleluya. O sea, que la vida cristiana es una vida de continua muerte. Morir en el altar. En el antiguo pacto los hombres de Dios eran hombres de altar porque sacrificaban animales. Pero hoy en día los hombres de Dios tienen que ser hombres de altar porque se están sacrificando a ellos mismos. Eso se llama negarse a sí mismo. Pablo lo entendió y dijo: por eso es que ya no vivo yo, ahora Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy muriendo a la carne, estoy muriendo al yo, para que Cristo viva, aleluya, para que Cristo viva dentro de mí. Alguien que sepa eso y adore la gloria del Cristo poderoso. Este es el tiempo de ofrecer. Alaba la gloria, alaba la gloria. Este es el tiempo de ofrecer sacrificio. Aleluya. Santo su nombre.
Los hombres de Dios. ¿Tú quieres que Dios te use? Es que Dios te ha estado llamando. ¿Cuántos a Dios le ha estado llamando en esta mañana? Levante su mano si Dios te ha estado llamando. Si Dios te ha estado llamando, Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer de altar. Y pastor, ¿qué significa ser de altar? Que tienes que morir a tu yo todos los días. Que tienes que presentar la ofrenda en el altar todos los días. Preparar la piedra, aleluya, preparar la leña y colocar tu cuerpo como un sacrificio. Para que mueras cada día al viejo hombre. Para que mueras cada día a lo que Dios no le agrada. Para que mueras cada día al pecado. Para que mueras a la naturaleza carnal. Y sea Cristo que viva dentro de ti. Alaba a Dios, alábale. Alaba a Dios, alábale. Alaba a Dios, alábale. Aleluya. Diga conmigo, ya no vivo yo, mas Cristo es quien vive dentro de mí. Entonces Romanos dice que debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio. O sea, el verdadero hombre de altar es aquel que dice: carne tú no te mandas, carne te pongo a freír en el altar del Señor. Gloria a Dios, aleluya. O sea que el verdadero hombre de Dios huele a carne asada. Gloria a Dios. Ese es el olor fragante. Ya usted no tiene que matar a un cordero. Si usted va a matar a un carnero, por favor no lo queme, ásalo y tráigamelo con yuca. Tienes que presentarte a ti mismo como una ofrenda. Pastor, ¿y cómo? Dice la palabra, aleluya, que ese sacrificio es vuestro culto racional. Cuando habla culto racional se refiere al entendimiento y al razonamiento humano. Está diciendo que hay un culto, aparte del culto emocional, hay un culto racional. Pastor, ¿cuál es el culto emocional? Cuando tú expresas alabanza, cuando tú expresas gratitud, cuando tú aplaudes y cierras tus ojos. Ese es el culto más fácil que podemos dar. Venir a la iglesia, aplaudir, brincar, danzar, caer en el suelo, dar vuelta, dar gloria a Dios. No está malo eso está bien. Pero eso apenas es una parte de nuestro culto a Dios. Hay otra parte que es el culto racional. ¿Y cuál es el culto racional? Cuando tu entendimiento es activado por la palabra y esa palabra te lleva a una conducta. Diga conmigo, una conducta. Entonces el culto, el 50% es aquí dentro y el otro 50% de tu culto y a tu adoración a Dios es allá. Por eso dice que el Padre busca adoradores. No está diciendo que el Padre busca que le canten, porque cualquiera puede cantarle a Dios. El Padre busca adoradores. Y la verdadera adoración al Padre no es solamente venir a la iglesia. La verdadera adoración al Padre es las 24 horas. Una parte tú la haces aquí, recibes la palabra, recibes la enseñanza, cantas a Dios. Pero cuando sales allá afuera, tienes que mostrarle al mundo de qué estás hecho tú. Tienes que mostrarle a los de allá afuera quién eres tú en el reino. Tienes que mostrarle a los de allá afuera que Cristo vive dentro de ti. Eso se llama testimonio. Eso se llama mostrar a Cristo. Aleluya. Eso se llama mostrar a Cristo. Allá afuera, allá también ofrecemos culto a Dios, adoración a Dios. Pastor, y este es el contexto del pasaje. Claro, mira el versículo 2 de Romanos. Pablo sabe lo que él estaba hablando a los romanos. Él está diciendo: ojo, pendiente, hay un culto racional que ustedes tienen que ofrecer, que tiene que ver con su entendimiento, con lo que ustedes piensan, cómo actúan, cómo demuestran su adoración a Dios con sus actitudes. Versículo 2: no os conforméis a este siglo. Este siglo, la palabra siglo en el griego es sinónimo de mundo. Se refiere al sistema que está en contra de Dios. Está diciendo entonces el pasaje: no te conformes a este sistema. No te conformes a las costumbres mundanas. No te conformes a las costumbres de este mundo, sino, lea conmigo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya se está dando cuenta que el culto racional está relacionado con tu mente, con lo que piensas, con tus convicciones, con tu ideología, con las enseñanzas que tienes aquí, con lo que tú crees, con tus convicciones morales. Eso es tu culto racional. Y está diciendo el pasaje: no te conformes a los pensamientos del mundo, renueva tu entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En pocas palabras, tú eres ese altar para Dios. Y en ese altar que vamos a ofrecer, mira, hay gente que le encanta
cotejar la santidad de los demás. Son catadores de espiritualidad. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Son analistas de la santidad de otro. Andan con una lupa diciendo, yo sé. Mira, había una vieja, discúlpeme, había una señora, perdón. Gloria a Dios, ya quedó vieja. Que ella decía que yo puedo darme cuenta quién está en santidad y quién no. Y dice, ¿cómo así? Sí, pastor, yo tengo el método para saber si alguien está en santidad o no. ¿Y qué nivel tiene? ¿Y cómo? Yo miro un bombillo, me pongo contra la luz y me quedo mirando a la persona. Y hay que cerrar los ojos, entrecerrados, ponerlos como medio chino, los ojos achinados, y miro a la persona con los ojos achinados contra la luz. Si a esa persona se le ve alrededor un aura de luz, esa persona está en santidad. Pero si a esa persona no se le ve nada, entonces no está en santidad. Y aquel pastor le dijo, hermana, lo que a usted le pasa se llama un fenómeno visual. Porque los colores que nosotros vemos no es algo interno. Es la reacción de nuestra vista a la luz externa. Aún usted nunca va a ver igual que su hermano. Aunque usted vea que este suéter es amarillo, la tonalidad que usted ve es diferente a la mía. Por el efecto visual. Hay ejercicios, hay fenómenos que colocan como en las redes, donde dicen, ¿de qué color ves este zapato? Algunos lo ven azul claro, algunos lo ven blanco, algunos lo ven... Y no significa que uno no tenga la razón, significa de que la vista de una persona es diferente a la de otra. Y hay una enfermedad donde hay personas que solamente ven en 2 tonos de colores. Daltonismo, dice el hermano. Entonces lo que esta vieja estaba haciendo era provocando un fenómeno visual. Y a veces somos como catadores de la santidad de otros. A ver si el otro está ofreciendo sacrificios. A ver, el otro está en la carne y todo el mundo está en la carne. Él está en la carne, ella está en la carne. Pero ¿cuándo te vas a preocupar tú de levantar un altar y ofrecer tu lengua, gloria a Dios, y quemarla en ese altar para que deje de criticar tanto, para que deje de hablar tanta basura? Quema tu lengua en el altar. ¡Aleluya! Entonces, ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Dijo Pablo. Si para su Señor está de pie, ¿quién eres tú que juzgas al hermano, al siervo ajeno? Que tú también haces lo que juzgas o peor. Y parafraseando. Entonces están preocupados por el sacrificio del otro. Que el otro ofrezca. Está en la carne. Esa iglesia no es de Dios. O ese hermano no es de Dios. Y comenzamos a juzgar al otro. No vayas allá porque esa iglesia no es de Dios. Estamos ofreciendo sacrificio. Le estoy enseñando a morir el yo. Le estoy enseñando que usted tiene que morir, gloria a Dios. Pero no te preocupes por el que habla. Más bien dile, hey, una vez por todas, ofrece tu carne en el altar y deja de estar hablando. Y si tú eres de los que habla, ya una vez por todas ofrece sacrificio. Y muera el yo, diga yo voy a morir al yo. Entonces, el sacrificio tiene una parte racional, el entendimiento, que tiene que ver con la conducta. Sacrificar nuestra carne en el altar está en nosotros. No es que usted va a venir aquí, a este altar. Usted puede venir aquí a arrodillarse, pero si usted no cambia su actitud, usted va afuera y sigue igual. El altar está aquí. Y tienes que ofrecer tu yo, tu carne, morir. Amén. Pero segundo, hay otra parte del sacrificio o del culto a Dios,
Le decía que el culto a Dios tiene dos partes. Una, la parte racional y la parte emocional. En el culto hay una parte emocional y una parte racional. Ahora mismo estamos en la parte racional. Estamos razonando principios de la palabra. En nuestro entendimiento está produciendo fruto. Pablo dice, ¿de qué me sirve hablarle en muchas lenguas? Y el entendimiento queda sin fruto. No porque sea malo hablar en lengua. Yo hablo lengua más que todos ustedes. Y no prohíban hablar lenguas, pero también prediquen la palabra. O sea, Pablo tiene un equilibrio y dice, es necesario que en vuestro culto haya un momento donde la gente ejercite el entendimiento en la mente y aprenda. Y hay una parte donde hay una conexión espiritual, un culto emocional, un fluir. Hay gente que dice, el culto estuvo poderoso porque duró 3 horas. 1 hora de alabanza, 1 hora de adoración y 1 hora partiendo silla. 3 escalabrados, 5 vomitados, 2 liberados y 5 sanados. Gloria a Dios. Y la palabra, no hubo prédica. Entonces el culto estuvo incompleto. O algunos que dicen, no, el culto de mi iglesia me gusta porque empiezan cantando más 3 minutos de adoración y luego 2 horas de prédica. Y al final una oración y ya. También está incompleto. Porque la gente recibe principios en la mente, pero su corazón sale de igual de deprimido, triste, desconsolado. Salen igual. Salen muertos. Y el equilibrio consiste en que hay una parte racional o racional donde recibes principios y enseñanzas, pero hay otra parte del culto a Dios que es nuestro sacrificio de adoración, de alabanza a Él, donde nos expresamos, donde nuestras emociones, donde nuestro ser interno fluye, donde gritamos, lloramos, cantamos, y eso no está mal. Pastor, esto es en la Biblia, claro que sí. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Gloria a Jesucristo. Muchos están siendo bendecidos en sus hogares. Dios les bendiga. A los que nos escuchan a través de la radio, Dios les bendiga grandemente. Romanos capítulo 13, versículo 15. Hebreos. Está pendiente. Aquí está. Hebreos 13, 15. Dice, así que 13, 15. Capítulo 13, versículo 15 de Hebreos. Gloria a Dios, hermano. Ya lo tengo. ¿Cuánto lo tienen? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Aleluya. Es decir, ¿cuál es ese sacrificio de alabanza? El fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús. Aleluya. Ofrezca sacrificio. Ofrezca sacrificio de alabanza. Ahora entiendo por qué el Espíritu me susurraba. Majestuoso su nombre es. Así. Cántelo, cántelo. Majestuoso su nombre es. Majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús. Majestuoso su nombre es. Vamos a ensayar eso. No hay otro. Majestuoso su nombre es. Majestuoso su nombre es. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán glorioso su nombre es. Su nombre es. Y otro como. Majestuoso su nombre. Gloria, gloria, gloria. Hay una parte donde expresamos nuestra adoración a Dios, cantamos, las lágrimas salen, toda mano se levanta, todo corazón se quebranta, todo rostro se inclina, algunos se postran. Todo ese momento hace parte también de nuestro culto a Dios y es donde ofrecemos sacrificio de alabanza. Por eso es que cuando usted se siente como que la carne se está levantando, aleluya, y usted coloca adoración y usted cierra los ojos y usted comienza a adorar a Dios, usted se siente fortalecido. A mí me ha pasado. Hay momentos donde a uno lo hacen como coger rabia.
¿Dónde están aquí los que cogen rabia? Ahora todos son unas mansas palomas. ¿Dónde están aquí los que cogen rabia? Aquí no hay ningún Robocop, gloria a Dios. Hay momentos donde nos enojamos. Y me ha pasado. Hay momentos en que uno respira profundo. Y uno le dan ganas como de reprender al diablo, gloria a Dios. Pero reprenderlo con una cachetada, gloria a Dios. Y uno coloca la emisora Guaviva Estéreo y le subo el volumen. Yo lo hago y me encierro. Yo cuando cojo rabia, cierro la puerta y me encierro. Y le subo el volumen al equipito que tengo en el cuarto y me tiro de rodillas. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, al nombre. Y tú sientes que y te comienza a ministrar el Señor y la carne empieza a ser crucificada otra vez. Eso es un sacrificio. ¿Cuántos vienen de pronto? Aleluya, 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 aleluya. Y no salió la vulgaridad porque ofreciste sacrificio. Aleluya. O sea, eso también hace parte de tu ofrenda a Dios. Así también estás crucificando, estás quemando esa carne, esa chuleta la estás quemando en el altar con tu sacrificio. O a veces te quieres como rendir, pero tu culto racional también te ayuda. ¿Sabes cómo? Tú tienes un letrero en el cuarto que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo quieres dejar todo tirado, pero mira hacia la pared. Y esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, llega a tu mente, produce algo, se va el desánimo, se va el cansancio, vienen fuerzas nuevas, porque esa palabra está haciendo algo en ti. Ese es un sacrificio. Por eso, ¿a cuánto les ha pasado que se sienten como mal, que están como que ya no pueden avanzar más? Y de pronto dicen: bueno, por ahí tengo una memoria de las prédicas del pastor. O de pronto prenden la radio y ¡pum! Sale una prédica. Y la escuchan. Y al terminar el mensaje, aunque no es un culto en vivo, la grabación de ese mensaje produjo algo. Porque es la palabra que está llegando a la mente. Y el culto racional se está ofreciendo como un sacrificio en el altar. ¿Qué tan importante es leer la palabra y orar y cantar a Dios? Pero haga el ejercicio, deje de cantar a Dios, deje de orar y comience a escuchar al Mr. Blas. Y le he hecho un cuento. Deje de escuchar alabanza, deje de orar, deje de leer la Biblia, deje de venir al culto y espere 3 meses para ver cómo te vas a comportar. Y comienza. Aníbal Velázquez, José Gutiérrez. Gloria a Dios. Comienza la carne a florecer. La rabia, la ira, la contienda, los malos deseos comienzan a aflorar. Porque dejaste de ofrecer sacrificio en el altar. Diga conmigo: tengo que ofrecer sacrificio en el altar. Pero lo tercero, diga conmigo: altar, sacrificio. Y lo tercero que es, ¿qué es lo tercero que hablamos al principio del mensaje? Altar, sacrificio y fuego. Es cierto, hay que tener un altar en nuestra vida, hay que ofrecer sacrificio. Pero también pasa que a veces tú vienes al culto, cantas, adoras, colocas canciones, colocas prédicas, lees la Biblia, pero aún te sigues sintiendo frío y apagado. Y aún ayunando y orando, viniendo al culto, todavía sientes como que la carne está ahí. ¿Por qué? Porque de nada sirve, que de nada servía en la antigüedad, que levantaran un altar, colocaran la carne, pero si no había fuego, no se consumaba el sacrificio. O sea que así como el altar era necesario, la víctima también era necesaria, pero también era necesario el fuego. Ustedes recuerdan cuando Abraham llevó a Isaac a la cima del monte para ser sacrificado. ¿Cuál fue la pregunta de Isaac? Padre, ahí está el altar, está la leña, pero ¿dónde está la víctima? Porque Isaac entendía, mira, él había sido instruido viendo a su papá siendo un hombre de altar. Isaac entendía de que para que
pudiera haber un sacrificio, se necesitaban esos elementos. El altar, la leña, se necesitaba el sacrificio, la víctima. Por eso lo preguntó, porque él sabía lo que iban a hacer. O sea que cada parte de este proceso era necesaria. ¿Dónde está la víctima? Ahora ya sabemos que levantamos un altar, que es nuestro culto a Dios. Nuestra vida es un altar. ¿Y quién es la víctima? Nuestra carne, nuestro yo. Pero ¿qué pasaría si estuviera, en la antigüedad estuviera todo, pero no hubiera fuego? No se podía consumir, no se podía hacer el sacrificio. Lo mismo pasa en la vida del cristiano cuando está el altar, está la plataforma, por decirlo de alguna manera, está su disponibilidad de morir al yo, pero no hay fuego. Entonces por eso vemos que el apóstol habla también de que en la iglesia pueden haber cristianos carnales, gente que obedece la palabra, gente que cree en el evangelio, gente que están ofreciendo su culto racional, están siendo enseñados, pero les hace falta en su vida un elemento especial, que era el fuego del Espíritu Santo. Por eso el movimiento de santidad del siglo XVIII, movimiento metodista, hizo un fuerte énfasis en la santificación por el fuego del Espíritu Santo como una segunda experiencia después de la salvación. ¿Y sabes por qué hacían énfasis en eso? Porque ellos se habían dado cuenta que en la iglesia de Inglaterra, en la iglesia establecida en Inglaterra, había mucha gente devota, muchos teólogos muy profesionales en el estudio de la palabra. Había excelentes predicadores, pero hacía falta un despertar espiritual. Había un enfriamiento, no había pasión por el evangelismo, no había fuego por la presencia de Dios, no había deseo por evangelizar. Era una iglesia muerta, por decirlo de alguna manera. Entonces el movimiento de santidad, el movimiento metodista, comenzó a darse cuenta que faltaba una segunda experiencia en aquellos hermanos. Aparte del nuevo nacimiento, aparte de creer en el evangelio, era necesaria una porción de fuego para santificación. Por eso, aunque los apóstoles creyeron en el evangelio, aunque los apóstoles siguieron a Jesús hasta el día que ascendió al cielo, Jesús claramente les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de los altos, porque ciertamente Juan les bautizó con agua. Aleluya, aleluya, Juan bautizó con agua, pero vendrá uno, refiriéndose a Jesús, que él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Era necesario que el fuego viniera después de la conversión. Y en la iglesia primitiva, cuando alguien se convertía, lo bautizaban como una primera experiencia, pero luego había otra segunda experiencia, que era la imposición de manos para que recibieran el don del Espíritu Santo. Y luego la iglesia tradicional, después del siglo IV, esto lo fue formalizando de tal manera que terminó convirtiéndose en un acto meramente ritualista, sin ninguna clase de efecto. Entonces quedó el bautismo y luego quedó lo que ellos llaman la confirmación, que es el acto para recibir el Espíritu Santo, que es posterior a la conversión. Pero resulta que ese sello del Espíritu no es un acto formalista, no es un acto cultico religioso, sino es una experiencia individual del Espíritu Santo sobre el creyente. Es una porción de fuego que viene sobre ti para santificarte y para capacitarte para que le sirvas a Dios. Alabado sea Dios. Es el sello de la promesa, el sello del Espíritu, el don de Dios. Diga conmigo: el don de Dios. O sea que cuando alguien se convierte, tiene que primero creer en el evangelio, ser discipulado, luego es bautizado en agua, pero luego hay una segunda experiencia, que es ser bautizado en fuego del Espíritu Santo. O sea, recibir la porción de fuego del Espíritu Santo, que te va a ayudar a quemar ese viejo hombre y a servirle a Dios en santificación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso entonces Pablo, mire lo que dice Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 6. Diga conmigo: altar, sacrificio y fuego. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Diga conmigo: altar, sacrificio y fuego. Aleluya. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 6. Por eso es que hoy en día el evangelio está tan diluido que a la gente simplemente le predican, la bautizan en agua y las descuidan.
no les hablan de que hay que buscar la llenura del Espíritu. No les hablan de que hay que sellarlo con el Espíritu Santo, que tienen que recibir el don del Espíritu Santo. Pero tenemos que volver a nuestras raíces pentecostales. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no me avergüenzo en decir que soy pentecostal. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué dice 2 Timoteo 1:6? 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Este don de Dios es la segunda experiencia después de la conversión, o sea, el sello del Espíritu Santo. Por eso dice Pedro en Hechos de los Apóstoles: arrepentido y convertido, bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Ojo, bautismo en agua. Para que luego reciba el don del Espíritu Santo. O sea que sabemos que ese fuego del don de Dios es el sello del Espíritu Santo. Eso está claro. Pero la pregunta es: ¿cómo recibió Timoteo ese sello del don de Dios? ¿Cómo recibió Timoteo ese fuego del don de Dios? ¿Cómo lo recibió? ¿Qué dice? Que está en ti por la imposición de mis manos. Oh, que no dijo de las manos. De mis manos. Y si usted mira la carta a Timoteo, en el capítulo 1 de la primera carta, versículo 2, ¿quién era Pablo y quién era Timoteo? Primera carta, capítulo 1, versículo 2. Mira cómo Pablo se refiere o se dirige a Timoteo. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Timoteo quién era? Un hijo verdadero del apóstol Pablo. Esto me enseña que los únicos que están capacitados y habilitados por Dios para transferir el don espiritual es los padres espirituales a sus verdaderos hijos. Por eso no es lo mismo que tú vayas donde Juancho a que te ponga las manos, a que lo haga tu pastor. No es lo mismo que yo ore por cualquiera a que yo ore por un verdadero hijo en la fe. La iglesia primitiva entendía esto. La iglesia de hoy no lo ha entendido. La iglesia de hoy no lo entiende. La iglesia de hoy está tan diluida que cualquiera se siente con la capacidad, cualquiera se siente con la capacitación de andar poniendo mano. Y hay un poco de gente loca y atrevida poniendo mano a la loca. Usted tenga cuidado. Y hay otros tontos que andan agachándole la cabeza a todo el que se atraviesa. ¿Sabe de qué me refiero? Que hay más de uno, que todo el que venga, póngame la mano. Y hay gente que le encanta que le anden poniendo la mano, hermano. ¿Es o no es? Y hay más de uno, mano larga, que a todo el mundo quieren andar poniéndole la mano. Pablo le aconsejó a Timoteo: ten cuidado a quién le transfieres lo que yo te transferí a ti. Que sean hombres, le dejo ese versículo de tarea, le hace Timoteo. Que sean hombres idóneos. Enséñale a otros lo que yo te he enseñado a ti. Que sean hombres idóneos. Ojo, no impongas las manos con ligereza. O sea, no transfieras el don de Dios que yo te he dado por la imposición de mis manos a cualquiera. La iglesia de hoy no le coge seriedad a esto. Que cualquier hermano por ahí que nomás se sabe Juan 3:16 ya se siente con la capacidad de andar poniéndole mano a todo el mundo. Amén. No mires raro, que esto está en la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:19. Ahora la pregunta es: pastor, pero el fuego, ¿qué simboliza? Ya sabemos que el altar en nuestra vida, el sacrificio es morir al yo. Cuando tú sacrificas tu vida, tu yo, en el altar, tú eres candidato perfecto para que el fuego venga a tu vida.
El fuego no puede venir. Mira, no se puede encender el fuego si el altar no está listo. Una de las cosas que se hacían era que primero se amontonaban las piedras, se colocaba la víctima, la leña, y lo último era el fuego. O sea, era imposible prender el fuego primero sin que el altar estuviera listo. Lo mismo es en lo espiritual. Tú no puedes anhelar el fuego de Dios si tu vida no es un sacrificio. Si tú no mueres al yo. Si la carne no es asada en el altar, tú no puedes anhelar el fuego. Más bien tienes que anhelar primero morir al yo. Y después que tú mueras y que tu vida es un sacrificio, ya tú eres candidato para que el fuego venga. Ahora, ¿el fuego qué simboliza? Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que dice: no apaguéis el espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al espíritu. O sea que si el espíritu se puede apagar, lo están comparando con el fuego. O sea que uno de los símbolos, aparte del aceite, el agua, la paloma, uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego. El fuego simboliza la presencia del Espíritu Santo. Lucas 3:16. Para que usted vea que esto está en la palabra. Lucas 3:16 o Mateo 3:11. Está más claro en Mateo 3:11. Mateo 3:11. Vamos a ir terminando. 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua. Primera experiencia para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí hay alguna revelación poderosa. Y lo que me impresiona aquí es que Juan dice: yo soy el ministro que los estoy bautizando a ustedes en fuego, pero viene uno detrás de mí, refiriéndose a Jesús, que él mismo, o sea Jesús, será quien los bautizará a ustedes en Espíritu Santo y fuego. O sea que el mismo Jesús iba a tomar a los discípulos y los iba a bautizar en fuego. ¿Lo hizo o no lo hizo? Ahora, tan tremendo es esto, de que Jesús, al herirse, encomendó esta tarea a la iglesia. La iglesia hace lo mismo que él hizo a través de sus ministros. Ofrecen la cena. La iglesia a través de sus ministros hace lo mismo. Bautizan en agua. Entonces, ¿por qué no se puede que la iglesia a través de sus ministros también bautice en fuego? Por eso era que la iglesia primitiva tenía esto como algo serio y organizado, que después que lo bautizaban, ahí mismo u otro día, lo sacaban para imponerle las manos a los nuevos creyentes para que recibieran el don del Espíritu. Tienes que buscar el don de Dios. Tienes que ofrecer tu carne en el altar. Hay un momento en que hay que poner las manos para que recibas el fuego del Espíritu. Y esta es la segunda experiencia. Pastor, está en la Biblia, claro. Hechos capítulo 2, versículo 3. Usted lo ha leído muchas veces. El día de Pentecostés. ¿Y por qué le estoy hablando de fuego? Porque el fuego es lo único que puede llevarse el enfriamiento. Cuando usted está en un clima frío y usted quiere que el frío se vaya, ¿qué hace usted? Se calienta en el fuego, enciende una fogata o algo, pero el fuego es el único que puede quitar y llevarse el frío. Y hay que darle vida al fuego, hay que avivar. La palabra avivar significa encender. Diga conmigo, encender. Fuego es sinónimo de pasión. El fuego de Dios es lo que trae pasión por Dios, es lo que produce amor por Dios, es lo que puse pasión por su presencia, pasión por predicar, deseo por servir. Es algo que se siente en el corazón. Ese es el fuego de Dios. Ahora, ¿cómo se enciende ese fuego? Se enciende mediante una efusión del Espíritu Santo. La palabra efusión significa derramamiento. Un derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida es la que va a hacer que el fuego sea encendido. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una persona, produce que el altar
se prende en fuego. Tú tienes tu altar listo. Ya estás crucificando la carne. Ya está tu carne lista. Ahora tienes que pedir que el fuego descienda. Así como Elías. Que Elías preparó las piedras, preparó la leña, preparó el altar, preparó la víctima. Y luego él dijo: oh Jehová de los ejércitos, para que toda esta gente vea que tú eres Jehová Dios verdadero y que no hay otro Dios como tú. Trae la señal del fuego. ¿Y qué dice la palabra? Que el fuego vino. ¿Quieres que el fuego venga? Tienes que preparar un altar. Ahora, ¿cómo recibió Timoteo la efusión del Espíritu Santo en su vida? Cuando Pablo, su padre espiritual, oró por él y le impuso las manos. Ahora, ¿cómo se recibe la efusión del Espíritu Santo? ¿Qué dice Hechos 19, versículo 6? Vamos a mirarlo por toda la Biblia, que eso es una realidad. Hechos 19, versículo 6. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bautismo en agua. Versículo 6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y otros profetizaban. O sea, esa es la señal sensible de ese sello. Amén. Eran por todos como unos 12 hombres. ¿Se da cuenta cómo recibieron el sello del Espíritu? ¿Cómo lo recibieron? Ya vio que es tan serio esto. Mira lo que dice Hechos capítulo 8 versículo 17. Devuélvase. Capítulo 8. Y este pasaje reafirma lo que he estado hablando, de gente loca, atrevida, arbitraria. Hechos 8, 17. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, solamente habían recibido el bautismo en agua. Entonces, ¿qué dijeron? Listo, no se preocupen, que eso es lo mismo. Ya con el bautismo en agua es suficiente. Vayan y prediquen. ¿Eso fue lo que hicieron? No. Mira lo que hicieron en el versículo siguiente, 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pastor, usted lo que me quiere decir entonces, que si yo tengo el altar listo, si yo estoy ayunando, estoy orando, estoy muriendo al yo, ¿qué me hace falta? ¿Te hace falta que alguien ore por ti? ¿Hace falta que alguien ponga la mano sobre ti, ore por ti para que recibas el don del Espíritu Santo? Para que ese altar sea encendido. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pastor, pero ¿quién puede venir a ponerme las manos y orar por mí? Juancho Polo, el que vive por mi casa. No. Le voy a decir a la hermana Petra que me ponga la mano. No. Al hermano Juancho, no. Pastor, pero él es cristiano. Aunque sea cristiano, allá había un hombre que era cristiano. Mira el versículo 13. Devuelvas al 13. Había un hombre llamado Simón. Ojo. También creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. O sea, era hijo espiritual de Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Había un hombre llamado ¿qué? Simón. Ahí estaba Simón. Ojo con eso, Simón. Y era creyente. Ya se había bautizado. Hay gente que piensa que por el hecho de haberse bautizado ya tienen ya la capacidad y la orden y la autoridad de andar poniendo manos. Ojo con eso. Ahora mira el versículo 18. Después que le impusieron las manos a los 12 hombres que recibieron el Espíritu Santo, Simón hizo algo. Mira el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. O sea que ese poder o esa capacidad de poner las manos y que la gente reciba el don del Espíritu Santo solamente la tenía Pablo y Juan, porque ellos habían sido autorizados para eso. Hay algo que se llama autoridad delegada.
Pero Simón no había sido autorizado para hacer eso. Entonces Pedro le dijo: perece tu dinero contigo, etcétera. Luego él se arrepiente y no muere. Esa no es la prédica. Pero lo que quiero decir es que Simón no estaba capacitado. Hay creyentes que son creyentes de Dios, están bautizados, se están guardando, pero no han sido autorizados todavía para ministrar el don del Espíritu Santo. Por eso es que usted ve en el pueblo evangélico gente loca, hermano, que duran 1 hora empujando a la gente. Están que le parten, gloria a Dios, la clavícula a la persona. Aleluya, están tortícolis, le quieren entrar a la gente para que reciban el Espíritu Santo y no reciben nada. ¿Sí o no? ¿Usted no ha visto eso? Disculpa, niña, pero recibe. Y la persona está tiesa y ya le duele el cuello. Y la gente se tira por educación, para no se caer mal el que está allá. Pero hay gente que fue llamada por Dios, que fue capacitada por Dios, que tienen la autoridad delegada por el presbiterio, fueron autorizadas y ordenadas para eso. Y solamente ponen la mano de pasón y la gente recibe el poder. A veces ni siquiera con tocar la persona. ¿Sí o no? Porque esa persona fue autorizada para eso. Pastor, significa que yo no puedo hacer. Sí, pero espera tu tiempo. Va a llegar el momento donde así como le dijeron a Pablo y Bernabé, se les apartadme a Pablo y Bernabé, porque los he apartado para un ministerio grande. Y dice que el consejo profético de aquel lugar, aleluya, los profetas y los ancianos de aquella ciudad llamaron a Saulo, llamaron a Bernabé, lo pasaron delante, ayunaron y oraron, imponiéndole las manos, los enviaron y los comisionaron al ministerio. Siendo que Pablo lo llamó Dios directamente. Jesús se le apareció y lo llamó directamente, pero era necesario, no era suficiente con el llamamiento. Había que confirmar ese llamamiento. Y el llamamiento se confirma con la imposición de manos del presbiterio. Pero si Dios te llamó, el mismo Dios direccionará todo para que la iglesia confirme tu llamado. Entonces tú buscas consejo pastoral. Pastor, mira, yo siento que Dios me está llamando. Tengo pasión por servirle a Dios. Hay gente que por allá me está diciendo que predique, que abra una obra, pero yo tengo miedo, no sé. Tú buscas consejo pastoral. Entonces aquel hombre, aquella mujer discierne y dice: verdaderamente Dios me ha confirmado, hay un llamado de Dios en ti. Vamos a hablar con otros pastores, con otros ministros. Vamos a dirigirte, vamos a aconsejarte y luego vamos a imponerte las manos, a orar por ti para que venga el don del ministerio y seas enviado bajo autoridad delegada. Y si tú sales en autoridad delegada, Dios te va a respaldar. Hay gente que se pregunta: Pastor Luis, ¿por qué ustedes han avanzado tanto en poco tiempo? Porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bajo autoridad delegada. Alabado sea Dios. Aleluya. Alabe la gloria de Dios. Y aquí hay hombres, aquí hay mujeres que van a salir al ministerio bajo autoridad delegada. Aquí hay hombres, aquí hay mujeres. Alábele. Aquí hay hombres que le van a tirar el manto. Oh, gloria a Dios. Dígale que está cerca: te van a tirar el manto. Te van a poner el manto encima. Te van a poner la mano. Aleluya. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio Palabra de Gloria y visita nuestra página web www.palabradegloria.com y disfruta de los contenidos que tenemos para ti.